los temas que podemos abordar, y ya lo decíamos, solo cada uno de ellos significaría un programa, así que si les parece empezaremos con lo más trivial, lo que generalmente se menciona. Perdedores y ganadores de este proceso, don Emilio Bruce. El pueblo de Costa Rica fue el gran ganador. ¿Quiénes son los perdedores? Yo creo que hay algunos que fueron derrotados, pero no fueron perdedores. Creo que en el caso del partido Restauración Costarricense, en alguna medida son ganadores, porque de ser un partido absolutamente insignificante, reunió cerca del 38% de los votos en la segunda ronda y se constituye en una fuerza política mayor por encima del Partido de Liberación Nacional, del Partido de Unidad Social Cristiana, del Movimiento Libertario, del Frente Amplio y demás. Creo que ha sido una jornada, sin embargo, llena de pasiones y llena de lecciones que espero que podamos analizar en el curso del programa. Don Juan José, voy a decirle macho, porque mientras que me acuerdo, pienso que estoy hablándole a su papá. ¿Es Restauración un partido político? Bueno, formalmente sí lo es. Yo creo que, sin embargo, fue una coyuntura en este proceso. Habrá que dar tiempo a ver cuál va a ser su comportamiento en la Asamblea Legislativa, que es donde va a tener un espacio político, y ver cómo se traduce eso en el próximo proceso electoral. Tenemos elecciones a medio periodo para elegir municipalidades. Habrá que ver qué nivel de organización y participación puedan llegar a tener. A mí me parece que sí es un partido político, pero que estaba supeditado a una estrategia de un grupo religioso, y de ahí muchos de los problemas que enfrentó. Pero sí lo ha sido, o sea, ha tenido una participación política muy marcada en un porcentaje pequeño de simpatía, que sin embargo en este proceso electoral se perdió todas las expectativas, ¿verdad? Superó todas las expectativas. Así que ver cómo se mantendrá en el tiempo es la gran incógnita. Ingeniera Marta Blanco, ¿quiénes para ustedes son los ganadores y los perdedores? Yo sé que al tico no nos gusta hacer leña del árbol caído, es como una característica, nos damos de garrotazos antes de que las cosas ocurran, y cuando ocurren queremos ser magnánimos. Pero bueno, en el marco de esa evaluación, ¿quiénes le parece a usted que fueron los ganadores y quiénes los perdedores de esta contienda? Definitivamente, como lo han dicho anteriormente, el pueblo costarricense y la democracia es la gran ganadora de este proceso. Hemos demostrado que lo que otros países grandes como Estados Unidos e Inglaterra no lograron superar, nosotros, un país pequeñito, logramos superarlo, y eso no es cosa pequeña, es realmente algo grande. Lindísimo ver cómo las redes sociales hoy volvieron mucho a la normalidad. Siempre hay personas que se quejan, que dicen, pero la gran mayoría vi mensajes positivos, lindos, diciendo, bueno, esto es lo que decidió Costa Rica, ahora apoyarlo, esperemos que todo salga bien. Yo diría que sí hay perdedores, y probablemente son los pequeños partidos políticos que van a quedar, que van a llegar hasta esta contienda electoral. Por ejemplo, el Libertario probablemente llega hasta acá, el PACE es posible que llegue hasta acá, y esos diría yo que son sus dirigentes, Otto Guevara, Oscar López y algunos dirigentes de otros partidos también que apostaron a Fabricio con no muy claras intenciones, ¿verdad? Y entonces creo que salen ahí perdiendo. La cúpula del Partido Unidad, que estuvo muy involucrada hacia Fabricio, la estructura arista y de Antonio Álvarez, incluyendo el mismo Antonio en el Partido Liberación Nacional, alguna dirigencia de Liberación Nacional que estuvo ahí muy activa durante el proceso cuando se creía que iban a ganar, pero ayer cuando perdieron no los vi por ningún lado.
Sí, es muy interesante eso que dice Macho, porque muchas de estas alianzas que se hicieron o cómo se repartieron muchos dirigentes políticos entre uno y otro partido tuvieron una forma diferente de representarse o de comunicarse con el público. Se hicieron parte del partido que perdió, mientras, por ejemplo, estoy viendo aquí la portada de La Nación y vemos a Rodolfo Pisa, que él anda con sus colores de su partido, lo cual es muy interesante porque él sigue siendo PUSC, pero estoy haciendo una coalición, estoy haciendo una alianza con el partido ganador en este momento. Yo creo que los grandes perdedores son los dos partidos tradicionales, al no tener la madurez ni la fuerza suficiente para haber decidido apoyar a uno o a otro, no importa, se pierde o se gana, pero el partido, como institución debió haber bajado la mano y haber dicho, vamos con fulano o con sutano, porque representa mejor, porque pudimos negociar mejor, y tenemos que acostumbrarnos porque esto vino para quedarse. Yo creo que esos son los dos grandes perdedores. No involucro a los más pequeños porque esos, como son de un líder, normalmente lo hicieron bien, porque era el líder, nada más. No era el caso del Partido Unidad o el Partido Liberación, donde los candidatos eran el líder del momento, pero no eran los que manejan la estructura del partido. Yo creo que ellos dos son los grandes perdedores. Los grandes ganadores, las redes sociales, que una vez vuelven a demostrar la injerencia y la fuerza que tienen, incluso detectando cuál era el tema y no la familia como los dos partidos la venían manejando, que era la familia y no era la familia. El tema se profundizó sobre la religión católica y no católica, que era sobre la negrita y eso lo detectó las redes, no lo detectaron los partidos per se. Otro grande ganador. Incluso los medios, porque la gente insiste. Como La Nación es siempre el pato de la fiesta, y no la estoy defendiendo, los que me conocen saben que primero, quién sabe qué ocurriría para que yo defienda a La Nación. Lo cierto es que le quieren echar la culpa a la publicación que hace La Nación, pero La Nación no hace nada diferente a lo que ya se había publicado desde hacía 22 días en las redes sociales. Otros grandes ganadores es que nos damos cuenta que los jóvenes, por su propia relación en la coalición Costa Rica, logran detectar mejor y analizar a mayor velocidad que los viejos convencionales y logran dejar todos sus amores hacia los partidos tradicionales o no tradicionales que les pertenecían y unirse por una causa que les dio un verdadero efecto. Así que para mí, desde mi perspectiva, esos son ganadores y perdedores. Claro que hay muchos otros, pero yo creo que no me refiero a quién fue derrotado, a quién, como lo hizo muy bien el análisis aquí, pero hay otros perdedores individualmente, como me llamó hoy alguien de Palmares, que conoce muy bien doña Iris, y me decía, ¿cuántos cadáveres has contado en el cauce del río? Y yo le dije, posiblemente más de los que uno pensaba. Hay muchos cadáveres en el mar, porque muchas personas se unieron solo con un cálculo, que fueran nombrados, que se mantuvieran vigentes, y eso sí son verdaderos perdedores, son cadáveres que quedaron ahí en el camino. Yo espero que queden, porque la cantidad de oportunistas que vimos en esta campaña, donde los ideales no eran su bastión, son muchos. Yo quiero dejarles ahí un tema. Yo sé que no nos gusta, más que aquí, por lo menos sé que hay 3 católicos o 4, no sé si 5, muy de mucha raíz, pero para mí la gran perdedora, la número 1 es la Iglesia Católica. Y cuando hablo de iglesia me refiero a la jerarquía de la Iglesia Católica. Pongo este ejemplo. A ver, José María Figueres, o Rafael Ángel Calderón, o Villalta, hubiesen tenido un amigo cercanísimo, al más cercano de sus colaboradores, que hubiese dicho que la Virgen de los Ángeles era un ente demoníaco, o que hubiese dicho que había ido hasta la basílica con 2 testigos a decirle, sal de aquí, Satanás, porque tú y yo no cabemos en este país, les aseguro que los obispos no hubieran esperado 3 segundos para atacar a quienes, amigos de esos candidatos, lo hubieran hecho, pero no ocurrió ahora. Claro, como siempre, la iglesia ha sobrevivido después de 2000 años
a pesar de los Borgia y a pesar de la Santa Inquisición, de momentos horribles, porque desde mi perspectiva la anima el Espíritu Santo, que está por encima de los hombres que le han hecho daño. Y eso le permite a la iglesia seguir estando presente, porque de su mismo seno aparecieron sacerdotes y laicos levantando la voz, claro, no con la oficialidad de la conferencia episcopal, pero para mí, como lo dijo Fabio, el tema terminó siendo religioso, y ahí la Iglesia Católica creo que hizo un papel muy desteñido. Tal vez antes de apoyar, porque estoy de acuerdo con esa tesis, Iris, y yo como católico practicante, y como dije hoy en la mañana en otro programa, profundamente pecador, no significa Correcto. Eso otra cosa más que la realidad. Estoy muy molesto. No, cuando uno es practicante es porque es pecador. Sí, porque si fuera un hombre a mí me limpio, molestó mucho la posición y lo que he interpretado como el juego por debajo de la mesa de la cúpula de la Iglesia Católica, y de algunos sacerdotes que han hecho una extraordinaria labor social en muchos campos, pero que se prestaron en este proceso para también procurar apoyos para Fabricio. Concretamente me refiero al padre Sergio, de las Obras del Espíritu Santo, que fue desmedida su participación. Pero en lo positivo yo quería destacar en 30 segundos algo que dijo Fabio con respecto a los jóvenes. Aquí habíamos dicho hace algún tiempo, después de la primera ronda, que se estaba consolidando un cambio generacional en Costa Rica y que ya de por sí eso era importante. Pero lo de Coalición Costa Rica es realmente extraordinario, porque en efecto eso empezó el 5 de febrero en horas de la noche, en la madrugada del 6 en España, cuando uno de los dirigentes empiezan ahí a chatearse y hacen un grupo, estando Javier Alonso Ballestero, que es el que lo empieza en España, dirigente de la Juventud Liberacionista. En la madrugada de Madrid, un dirigente de la Juventud Liberacionista, que incluso en algún momento fue candidato a un puesto de elección popular por la papeleta municipal en Moravia por parte de Liberación Nacional, y 5 muchachos de diferentes partidos empiezan con esa aventura que ellos mismos no tenían la idea de que fuera a llegar a eso, creían que iba a ser simplemente un chat. Y la propuesta fue desde el primer momento multipartidista, que fue luego lo que logró construir Carlos con apoyos de gente de Liberación, de gente de la Unidad, de gente de Frente Amplio y de otros grupos. Pero realmente el esfuerzo, el trabajo, la propuesta y el ejemplo de los jóvenes costarricenses aglutinados a través de Coalición Costa Rica, que luego se diseminó por todo el territorio, para mí es de las cosas más importantes que han pasado en este proceso. Sí, yo escribí a propósito, porque bueno, estuve ahí en la Plaza Roosevelt y luego los traje acá, que era la primavera tica, como la primavera árabe. Y claro, cualquier cantidad de insultos recibí, pero yo sí creo que fueron agitadores, en el buen término, de lo que ocurrió este domingo. Don Emilio. Doña Iris, querría referirme al papel de la Santa Madre Iglesia. Y quiero coincidir con usted. Me parece que la conferencia episcopal, incluyendo al arzobispo de San José, intervinieron primero de una manera abierta, luego de una manera solapada y finalmente de una manera fracasada, tratando de empujar la candidatura de don Fabricio. Anoche, mientras veía los resultados, no dejaba de sonreír pensando en don Tomás Guardia Gutiérrez y en los constituyentes de 1871, que desde su sitial en la eternidad deben haber estado sonriendo. We made it. Exacto, we made it. Dejamos un legado al país lo hicimos. Profundo, que no era perceptible, pero que en el momento adecuado dijo el país 60-38 o 60 y pico a 38, San se acabó. Política y religión no se mezclan. La política es para un propósito distinto y la religión es para salvar las almas y anunciar un nuevo mundo y mejor al tenor de los evangelios. Y creo que esta es una lección muy dura
para el arzobispo de San José, Monseñor Muñoz Muñoz, y también Quirós. Quirós. Sí. No, Muñoz. No, Quirós. No, Quirós. Bueno, Muñoz o Quirós, el arzobispo de San José, que llegó a arzobispo por interpósita mano de la fuerza política y de las gestiones del embajador nuestro en el Vaticano, y lo colocaron allí, y bueno, es que necesitamos volver a los tiempos de Víctor Manuel Zanabria. No es pedir mucho, mi amigo. No es pedir mucho. Este país tiene valores extraordinarios. Pero entonces veamos los tiempos de don Pepe y el doctor Calderón Guardia Pero también. por supuesto que sí. Y lo que está sucediendo en estos momentos es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma entre la vieja forma de hacer política, una vieja clase política que no aprendió a hacer las cosas distintas y mejores, y que se despide, o mejor dicho, el país la despidió. Ahora, no entiendo por qué critican al padre Sergio cuando no critican aquí a otros padres de otras épocas que fueron y estuvieron abiertamente. Si es que como ser humano tiene todo el derecho del mundo de creer y participar en algo. No me da por qué quieren ser tan mezquinos de que un ser humano, como ser humano, no pueda participar. No me he referido al padre Sergio. No, pero se refirieron a la mesa. Dos, creo que hay un artículo en el Código Electoral que establece que no se puede usar la iglesia, ni se puede usar las obras del Espíritu Santo, aunque no sean exactamente la Santa Madre Iglesia o la Conferencia Episcopal, para hacer política o apoyar un político. Y claro que está mal. Me acuerdo muy bien en la época de don José Joaquín Trejos, el padre Solera en Santa Teresita, señalándose el lunar de don José Joaquín. Pero no se acuerdan del padre Núñez cuando anduvo metido a tiempo completo y es uno de los próceres de la Pacha desde el punto de vista aquel asunto. Es que son momentos diferentes, momentos que no quiere hacer. Yo no critico al ser humano que quiera participar, y si el padre Sergio creyó que eso era lo correcto, porque lo vienen a criticar. Fabio, pero porque la ley no se lo permite. Él no lo hizo en función, porque la ley no lo usó permite. la iglesia ni en función de la iglesia, él usó el ser humano, al padre Sergio. Él usó las obras del Espíritu la Santo religión. Y vestido con cuello blanco, con su investidura de sacerdote, hizo un me video. parece una mezquindad de los que no estuvieron con él al frente por las razones que sea. Él tenía una opinión personal a la cual le respeto y le admiro. No recuerdo. He dicho que le admiro. ¿Por qué? Porque tiene los pantalones para decir que no está de acuerdo en algunas cosas. ¿Y por qué no lo va a decir? Si como costarricense tiene todo el derecho de hacerlo. Nunca habló en función de la Iglesia Católica per se. No conozco una sola participación del padre Núñez diciendo o abogando en un partido como Liberación por Política por razones religiosas. Él no debió haberse metido en política porque tenía una prohibición, porque los puestos son para el Estado seglar. Pero el padre Núñez no andaba predicando para obtener votos. Ni andaba elaborando tesis religiosas. Yo tengo entendido que nunca dejó los hábitos por fuera. No. Siempre se mantuvo en las dos caras. Y aquel sí fue bueno, y ahora un padre moderno no es bueno. ¿Pero por qué? Porque somos tan mezquinos. Y el padre Bolio, cuando llegó y cogió un revólver y le disparó al cuartel de Liberia a principios de siglo. O sea, entendámonos, ese tipo de cosas se han dado contra la ley. Y todas esas personas han recibido la sanción social por haber incumplido la ley de la República y haber usado su investidura para violar la ley electoral. Aquí el asunto es que, aunque las obras del Espíritu Santo, en los últimos 4 campañas han llegado todos los candidatos sin excepción, y eso sí era bueno. ¿Cómo es la cosa? O sea, que se metió en política desde hace muchas elecciones. Es que los candidatos llegan, ¿y qué le dice? ¿Que no los recibe? Fabio, dejemos a doña Marta y nada a más doña quiero hacer Esmeralda. una acotación muy al margen y muy sencilla, y es que el que se haya hecho una intervención desde cualquier iglesia en la política no significa que esté bien. Eso es lo primero, y lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Claro. Si no se le permite a un padre católico, tampoco se le debería permitir a un rabino, a un pastor, la sala cuarta estableció que a cualquiera. Fatal lo de la Así sala de cuarta. fácil. Y más bien, eso es una lección para que este tipo de partidos veamos a ver qué es lo que se tiene que hacer con ellos, porque no es correcto. Porque aunque digan que no lo usan, sí lo están utilizando. Y además había ya una
medida cautelar del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Alianza Nacional Cristiana y a la Conferencia Episcopal con una condena y el pago de las costas. La gente dice que no era una condena, que no era una llamada de atención. Fue una condena y además medidas cautelares que no las cumplieron. Yo al Padre Sergio le tengo un cariño especial, pero debo decir, porque también, al igual que Fabio, estuve ahí desde que empezó a repartir sándwiches en las noches cuando estaba en la Merced, y porque también le ayudé y le intervine para que alguna chatarra del ICE que normalmente le hacían las donaciones fueran a las obras del Espíritu Santo. O sea, no estoy sacando pecho, estoy diciendo, probando que mi relación personal con el Padre Sergio está ahí, pero yo lo que creo que sí hubo un abuso. Tal vez no de él, pero sí creo que lo usaron o él se dejó usar. Doña Esmeralda. Bueno, yo quisiera referir más bien a otros temas alrededor de lo que aconteció ayer, y es que precisamente en este tema religioso, no sé si lo habían tocado antes de que yo llegara, pero el tema de la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Y cómo mucha gente al final cambió su voto que apoyaba a Fabricio precisamente por ese tema. Hoy, por ejemplo, conversaba con el señor que me vende las verduras, que me dice, no, es que yo iba a apoyar a don Fabricio, pero con eso de la Virgencita de los Ángeles a mí no me gustó. Y así la señora que trabaja a la par de mi casa, que también es costarricense y católica, me comentaba lo mismo el otro día. Entonces yo pienso que muchos católicos que tal vez podían haber apoyado a Fabricio se enojaron ante todos los cuestionamientos que hizo don Ronnie en algún momento de su vida, no necesariamente en esta campaña, pero que se trajeron a la campaña precisamente para que la gente tuviera un poco de esa visión de lo que supuestamente estaba cerca a don Fabricio. Creo que eso fue un punto medular que ayudó a que la gente los católicos, de hecho anoche había una imagen que mandaron que decía, y la próxima vez con la negrita no se metan, ¿verdad? Ajá, sí, precisamente porque la gente tenía un enojo con el tema de que se estuviera diciendo que la Virgen de los Ángeles era un demonio y vinculada y eso no está bien, porque el asunto es... ¿A quién se le ocurre decir una cosa como esa? Sí, y el asunto no está bien, porque fueron las dos partes las que utilizaron a la negrita, a un predicador, a cualquiera otro, y eso no debió haber sido. Así como empezó todo el problema con el tema del matrimonio igualitario, se trasladó a quien estaba en contra o a favor de signos religiosos o símbolos religiosos que nada tenían que estar haciendo en esta campaña. Y además que trajeron al odio, porque entonces en redes sociales había que ver los que estaban a favor y los que estaban en contra, y la clase de insultos y comentarios que se dejaba decir la gente por una u otra razón, unos porque se iban a ir al infierno porque adoraban a la Virgen, y los otros por no sé cuántas otras cosas que le decían a los evangélicos. Entonces, que además se salían de todo lo que tenía que ver con la elección democrática a la que estábamos enfrente. Entonces, bueno, dichosamente ya terminó el 1 de abril, dichosamente tenemos un presidente que va a gobernar para todos y todas las costarricenses. Esperemos. Y si no lo hace, habrá que empezar a cobrárselo. Y hay que reconocer que el discurso de pérdida de don Fabricio fue muy conciliador. Y a eso César lo que es del César, eso es importante. Y el de don Carlos Alvarado fue extraordinario. Es espectacular. La forma como se expresó don Carlos Alvarado, el esquema que estableció y dejó ahí plasmado de las cosas que hay que hacer, cómo hacerla. Su primer medida, transformar el reglamento legislativo para agilizar la aprobación de las leyes. En fin, yo creo que estamos enfrentados ahora a una persona que puede ser un extraordinario presidente. De él no oiremos el discurso de los 100 días insultando a todo el mundo y atribuyendo delitos y cometiendo torpezas. Es un individuo superior. Yo nada más antes de irnos al corte quiero decir lo mismo que está diciendo don Emilio. Ayer durante su discurso la primer promesa fue: vamos a reactivar la concesión para la ampliación de la 27. Voy a pedirles con todo respeto a la gente de la Comisión de Concesiones que empiecen a elaborar, con todo respeto.
a los diputados de la Asamblea Legislativa, veamos el tema de reforma de déficit fiscal, el tema del reglamento legislativo, pidiéndole a esta fracción, a estas fracciones que lo hicieran, incluso el tema de la Fundación Omar Dengo para dotar del tema digital a todas las escuelas y colegios. El hecho de que reconociera que el 50% del tiempo de nuestros maestros está dedicado a tonteras administrativas, y él lo dijo, queremos que estén con los niños, esa es la prioridad de un docente. Yo creo que ese tipo de cosas por lo menos lo reconfortan a uno. Un nuevo paradigma. Lo ilusionan. De que hay algo de que Claro, puede es cambiar. un cambio. Vamos a ir a un corte, ya casi estamos de regreso. Esto es Confrontación Democrática. Primero en deporte. Primero en deporte. De 4 a 5 de la tarde. Primero en deporte. Primero en deporte. Primero en deporte. Noche de estrellas. Noche de estrellas. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Noche de estrellas. El Radio Centro, la radio completa. Regresamos a Confrontación Democrática hoy con las ingenieras Marta Blanco y Esmeralda Britton, con el licenciado Juan José Echeverría, el máster Emilio Bruce y el doctor Fabio Chávez, analizando por encima algunas de las cosas que nos parecen que estuvieron muy presentes en esta campaña electoral. Yo también me quiero sumar a las palabras de doña Marta Blanco, y es reconocer la actitud que tuvo Fabricio Alvarado anoche, él y su esposa, y luego que también el mismo presidente electo reconoció la posición de ambos. Y yo creo que eso también trajo calma a la sociedad costarricense, porque era muy importante ese discurso que dio ayer. A ver, hay cosas que podrían decir que tal vez no son tan importantes. Tenemos a la primer vicepresidenta afrodescendiente de América, de todo el continente, electo en el país que aún sigue creyendo en los derechos humanos. Tenemos un presidente que ha hablado de una gran alianza nacional. Eso era impensable. En Costa Rica era el que gana, gana todo. Ahora, conocedor de que la realidad del país es otra, empezó desde la campaña a tratar de atraer gente con la que se comprometía con documentos, con proyectos. Pero me llama la atención que hoy mismo le escribió a las 9 fracciones legislativas que están actualmente en la Asamblea para pedirles una reunión, porque quiere que esas 9 fracciones tengan representantes en el próximo gobierno de la República. Sí, doña Iris, yo creo que lo que ha pasado en esta elección es fundamental, porque al final de cuentas tenemos que aceptar que el mundo está cambiando y que Costa Rica no está fuera de eso, y que la forma de hacer política cambió. Como dice usted, no es el que gana se lleva todo, sino que no hay mesa gallega. No hay mesa gallega, y la claridad de don Carlos para verlo, para aceptarlo y para tener ese liderazgo de decirle al partido, no señores, esto no es como antes, porque sí, normalmente esperaríamos que los 385 puestos que se tienen que llenar en una nueva, cuando llega el nuevo presidente, pues van a ser del partido, y alguno que otro, tal vez de algunos otros partidos. Y más con esa tradicional arrogancia del PAC.
¿verdad? Exacto. No, y ahora, porque no es esto que va a pasar es muy diferente. Por ejemplo, en el gobierno de don Luis Guillermo hay gente de diferentes partidos. No es algo que es nuevo. En el gobierno de Abel hubo gente de otros partidos también, pero ahora es más claro, porque en el caso del PUSC hay un acuerdo nacional en el que se van a seguir ciertas pautas y van a haber personas del Partido Unidad que van a trabajar en este gobierno y van a haber personas de otros partidos. Ya hoy lo reconfirmó don Otón, que el 50% de los puestos van a ser del PAC, pero otros 50% van a ser de los partidos que están representados en la Asamblea Legislativa, que acepten hacer esa alianza, porque no va a ser de gratis, ¿verdad? No es que porque ya están ahí van a tener un puesto, sino que si están de acuerdo, si quieren seguir un proceso, y creo que es la forma que vamos a tener que entender cómo se hacen las cosas. Esta situación que se presentó con Coalición Costa Rica, nunca en la historia de este país, o sea, ellos no son un partido político, ellos no son una organización formal, pero al final de cuentas influyeron en esta elección. Esa juventud que hoy leía un chat que decía que si los jóvenes de Inglaterra no se involucraron y entonces vino el Brexit, que los jóvenes de Estados Unidos no se involucraron y entonces eligieron a Trump, pero los jóvenes de Costa Rica se involucraron y ganó la democracia, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de la juventud de este país y eso no puede quedar en nada. Tiene que involucrarse a los jóvenes en este nuevo proceso gubernamental. Deben de ocupar puestos, pero también en los partidos políticos tenemos que hacer el ejercicio de que no es que simplemente existe el área de juventud, ahí la Secretaría de Juventud o el Frente de Juventud. De las cosas que tocó, que está tocando, que me llama mucho la atención, es como el que más satanizó en este país las alianzas o las negociaciones entre Calderón y Figueres, en el gobierno de Figueres, fue Otón Solís. Y ahora es en un gobierno de él donde tiene que abrirse y decir, tenemos que llegar a la negociación. Y esa satanización de que periodistas fueron, y digo periodistas porque puedo decir 3 o 4 nombres, pero no lo voy a decir, porque se hicieron valer de satanizar esa negociación que tuvo Calderón y Figueres, muy transparente para aquella época incluso. Hoy tiene que buscarlo el PAC como tal, si quiere sacar adelante este país como esperamos que lo quiera, porque pareciera que Carlos es un muchacho muy sincero, por lo menos los que hemos tenido oportunidad de compartir con él en algún momento lo hemos visto franco y sincero, y cuando no tenía posibilidades de ser, ahora ya es presidente y puede tratar de hacerlo, pero qué interesante que se haya eliminado esa posibilidad, que es la única manera que la política tiene, que es negociar. Yo creo que como Macho se va, le vamos a dar la palabra. Sí. Pero esto no significaría, Juan José, que estamos a la puerta de hacer la gran reforma política de este país, que hacia ahí, esto que pasó, ayer decía el presidente electo que esta campaña fue un espejo. Bueno, sí, esta campaña es un espejo de que nuestro sistema político electoral debe cambiar. Iba a decirle al comentario de Fabio lo que dice Eclesiastés 3, ¿verdad? Todo llega a su debido tiempo, para todo hay un tiempo debajo, entre el cielo y la tierra, algo así. Y yo creo que es que estamos viviendo nuevos tiempos. Hoy en la mañana puse un Twitter en la cuenta mía, en el sentido de que Carlos no solo estaba llamado a ser el presidente del Bicentenario, que ya de por sí eso es, tiene una connotación, claro, de vista histórico, algo muy relevante, sino que yo aspiro a que sea el presidente del inicio de la Tercera República y que él sea el heredero del grupo de estudios de problemas nacionales y de gentes como Rodrigo Facio, que igual que él eran gentes jóvenes que estaban con una visión para cambiar el país, porque Costa Rica estaba tocando fondo y estuvimos a punto de caer al despeñadero. Y a mí me parece que todos hemos interiorizado la necesidad de hacer las cosas diferentes, unos y otros. El discurso de Fabricio ayer ha ayudado muchísimo a bajar el clima de confrontación, de crispación, de intolerancia que había unas horas antes de que empezara el proceso electoral. Así que me parece que podemos ser testigos de una nueva Costa Rica. Tenemos toda la responsabilidad de ayudar a construirla. Pero el mensaje hay que seguirlo dando, porque hoy precisamente yo leía muchos comentarios de gente que no se la cree,
que piensa que es una payasada de Carlos, este proceso de gobierno nacional, que eso no existe, y no sé cuántos comentarios más. O sea, la gente todavía no ha entendido qué significa un gobierno nacional, porque como se dio en el proceso de la segunda ronda, acuerdos, porque no solo el acuerdo con Rodolfo Pisa, un acuerdo con las mujeres, para que fuera un gobierno además paritario, 50-50, hubo el acuerdo con coalición, y otros aspectos. Entonces, pero Esmeralda, vos sabes, todavía no se la cree. Sí, Esmeralda, vos sabes que a mí me parece bien que la gente esté escéptica. Yo soy muy positiva, pero no me estoy tirando de cabeza en la piscina pensando que esta va a ser la solución de todo. El PAC tuvo una presidencia muy deslucida. Los últimos 4 años, para mi criterio, no fueron un buen gobierno y los costarricenses estamos pagando por eso. Y el PAC el pueblo de Costa Rica le está dando un voto de confianza para que se reivindique. Y yo creo que si realmente toman esa oportunidad y entienden que el costarricense no votó por el PAC, votó por una coalición, votó porque haya personas que balanceen su agenda política inclusivo. Y más de centro, mucho más abierto. Estaba leyendo un artículo del Economista que hablaba de que ya no se debe hablar en términos de la izquierda o la derecha, que ahora se debe hablar de un partido abierto o una forma de ideología o de pensar abierta versus una cerrada, donde la abierta está considerando apertura a las migraciones, apertura al comercio internacional, apertura a una cultura diferente, apertura a las poblaciones diversas, por ejemplo, y que el cerrado es el que se opone contundentemente a esto. Y lo que están planteando esta coalición precisamente es un gobierno un poquito más abierto que lo que planteaba por tradición el PAC. Y siento que ha habido un crecimiento político bastante grande. El mismo Otón es su partido, él lo fundó y está viendo una oportunidad de oro para reivindicar. Dígame cuándo Otón, cuando empezó, hubiera tenido la idea de poner en la Asamblea Legislativa un proyecto como cerrar. Era inconcebible. Él mismo ha madurado políticamente para darse cuenta de que no se puede ser tan cerrado y que hay que ser más abierto, definitivamente. Él tuvo que aprender en el proceso. Esmeralda, todos aprendemos. No todos, don Emilio. Sí, yo creo que todos aprendemos, tal vez en diferentes grados. Me parece que el escepticismo y la duda van a prevalecer hasta tanto no existan pruebas en contrario que afiancen la imagen que don Carlos está tratando de proyectar. Porque habiendo habido una larga tradición de gobiernos presidencialistas, sin alianzas de nada, sin conceder nada, y tratando de hacer únicamente lo que nosotros queríamos, y las gentes están escépticas porque también, Esmeralda, tenemos que coincidir que ha habido mucho payaso. Tenemos el mejor equipo y no se corrompe. Ahora, y resultó lo contrario. Entonces, no hay payasada en la política. No, más que payasada, hay un montón de falta de principios. De principios y de verticalidad. Ayer hubo una cosa interesante, no sé si pasó en los pueblos de ustedes, pero en el pueblo mío, que es San Joaquín de Flores, la euforia fue como de un gol y se oyó un ruido en casi todo el pueblo cuando se dio el primer corte, pero inmediatamente, digo, no duró 3 minutos, 4 minutos, hubo un silencio. Nadie quería maltratar a nadie. Eso me llenó, dije yo, qué interesante es este país. A pesar de que las redes se calentaron en un momento que yo dije, qué torta, esto va a quedar tan dividido que no nos vamos a poder perdonar. Y no, fueron 3 minutos sabiendo que de antemano, en ese momento que tenía más posibilidades, por lo menos para la gran mayoría, era para Fabricio, porque así decían las famosas encuestas. Y que volvieron a quedar mal. Y que es el otro tema para hoy en 8, que sería muy bueno tocarlo. Pero me refiero yo que la esperanza del país es, no podemos maltratar a nadie. Hoy, en unas declaraciones del presidente electo, dijo, el PAC es el gran ganador, y él contestó, Costa Rica es el gran ganador. Sí, claro. El PAC ya no fue el PAC, fue la unión de muchos partidos por Costa Rica.
Y me llamó tanto la atención porque desprenderse y no ser en ese momento del triunfo, los que hemos estado en una euforia de triunfo, porque hemos participado en una política a la par de un candidato y él el que es el candidato con mucho más razón, hay que realmente desprenderse. Fabio, Pero después es que de eso haber deja dicho mucho que era que- el continuador del gobierno de Luis Guillermo Solís y que él era el continuador del cambio del PAC. Pero Es un cambio realmente importante. Primero hay que destacar que él es la humildad que tiene don Carlos, ¿verdad? Y durante este proceso, él siempre fue garante, y para que la gente pudiera entender de que este no iba a ser solo un gobierno PAC, siempre hablaba del gobierno nacional. En la mayoría de sus presentaciones al público estuvo a la par de Rodolfo Pisa y tuvo a otras personas también de otros partidos para decir, soy garante de lo que se está haciendo. No es como que lo firmé por allá y sigo en lo mismo, esto es PAC, PAC, PAC. No, ahí estaba garantizando que el proceso era una coalición de varios partidos donde se iba a implementar un acuerdo que ya había sido firmado. Yo anoche, viendo la tarima, la famosa tarima que siempre se monta, donde están los importantes, hubo un momento, bueno, por supuesto, con su esposa, con su hijo, que va y se lo quita al hermano, que era el que lo cargaba, y luego se lo echa al hombro, cuando empieza a saludar. Todos esos gestos son mensajes hermosos, ¿verdad? De lo que uno siente que todavía la familia, que el ser costarricense está ahí. Pero algo que me llamó a mí significativamente la atención fue el prolongado abrazo que se dio con la exministra de Salud, María Luisa Ávila. A ver, que liberacionistas que en el pasado el PAC era exactamente como la antítesis de lo que creían, pudieran fundirse en ese abrazo, es un ejemplo para decirnos a los costarricenses, dejémonos de payasaditas, aquí hay más cosas que nos unen, nosotros podemos hacer cosas absolutamente diferentes. Esta generación, y no la generación de él, porque yo hace mucho tiempo la pasé, pero sino esta generación, estos costarricenses de esta época, estamos llamados a hacer cosas diferentes. Y todo eso está muy bien, pero como dice el dicho popular, a Dios rezando y con el mazo dando. Muchos abrazos, muchas promesas, muchas cosas lindas, está bien. Pero necesitamos, como dijo Esmeralda ahora, empezar a ver resultados. Ahora, los resultados no son rápidos, los cambios políticos, los cambios de todo tipo son difíciles de conseguir, pero necesitamos empezar a ver señales. Y habrá gente que no quiere entrar a la negociación. Sí, y una de las señales más importantes es la selección que se haga del gabinete. ¿Qué personas van a estar en qué puestos? Y se debe mandar señales positivas a los sectores que han estado opuestos al tipo de agenda. Pero esas son señales muy del PAC. prontas. Esos están a días vista. Sí, además en el campo económico, eso nos va a decir por dónde va mi la profesor procesión. de economía decía, yo le decía, es que está mal la economía de Costa Rica. Estamos hablando ya hace 23 años. Y me decía, ¿y qué cree la gente? Que está bien. Me decía, la economía es lo que la gente cree. Aún las señales de economía, de la parte que más miedo tenemos o más difícil que es, si el espíritu bajo esas señales que ha hablado Marta es que esto va a cambiar y vamos a cambiar, la economía se transforma inmediatamente. Es que no es lo mismo saber que mañana no tengo con qué pagar a saber que mañana vamos a tener con qué pagar, o por lo menos la posibilidad de conseguir con qué pagar, que esa ya es una posibilidad positiva. Creo que él lo dijo hoy, voy a coger todo el mes, porque debo dar las mejores señales con la mejor gente para poder constituir mi gobierno, o sea, la gente que va a llevar con él, ojalá Dios lo ilumine. Estas Vamos hacia un nuevo pacto de concordia, ¿verdad? Yo creo que eso, estamos en un momento fundacional. Él tiene una gran responsabilidad de liderar e inspirar a esta nación, pero también hay líderes de sectores y de partidos políticos que también tienen que entrar en sintonía. Don Emilio Bruz, ya aquí nos están haciendo, María Fernanda, usted sabe que nos vive Es una tirana. mortificando, sí. Es una tirana esa niña. Doña Iris, yo creo que el gobierno de don Luis Guillermo Solís Rivera ha sido transicional.
con todos sus defectos y todas sus cosas y las veleidades de la personalidad del señor presidente y de algunos de sus ministros más histriónicos. Y creo que don Carlos continúa en ese proceso transicional. Pero usted ha dado en el clavo al señalar que hay muchos elementos fundacionales. Y si son bien manejados, probablemente volvamos a tener un bipartidismo sobre la base de la coalición que él está formando multipartidista y los que se le opongan. Y eso no me disgusta, porque hará más eficiente el sistema nuestro de legislación y la administración pública. Creo que tiene que ser muy serio, tiene que ser muy determinante y tiene que ser muy claro en su pensamiento. Si él comienza a dar muestras de que hay politiquería y hay cosas como las de los mismos de siempre, y que entonces va a perder la fuerza que ahora tiene. Sí, y ya vimos que tuvo una votación similar a la del presidente Solís. Ya no pueden seguir dilapidando esa confianza que les ha dado. Otra vez coyuntural. Nada de esos votos son del PAC. Si lo creen así, están totalmente equivocados. Su base son 400,000 electores aproximadamente, 300,000, y está bien, es un gran partido, posiblemente la segunda fuerza costarricense, pero la oportunidad es efímera y si no la aprovechan y el tiempo se va, y estos primeros 100 días son fundamentales. Fabio, y el que hoy aplaude, mañana critica. Yo quiero terminar con una anécdota, 30 segundos, María Fernanda, o 15, tal vez lo pueda decir. Dice que llegó un español en el aeropuerto y le pregunta a un tico, no es un chiste, es una realidad, ¿por qué andan todos vestidos así? Era varias gente. Y entonces le dice, es que hay elecciones en Costa Rica. Le dice, Puerto Rico. Le dice, no, Costa Rica. Y le pregunta, ¿dónde queda eso? ¿Verdad? Le preguntó, asombrado. Y él le dijo, la respuesta es sencilla, en el pecho, al lado izquierdo. Hasta mañana. Si les parece, nos volvemos a encontrar. Gracias a don Fabio Chávez, a don Emilio Brus, a don Juan José Echeverría, a doña Esmeralda Britton y a doña Marta Blanco. Confrontación Democrática.